vida durante el Neolítico. Primero, para recordar, tenemos la línea de tiempo, donde vemos la prehistoria y la historia, ¿cierto? Desde el Paleolítico hasta la edad contemporánea, que es la que vivimos hoy. Pero nosotros estamos viendo la prehistoria. La prehistoria la dividimos en 3 etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. Y habíamos dejado visto la primera, que es el Paleolítico. Características básicas que ya vimos eran, por ejemplo, que eran nómades, que se dedicaban a la caza y la recolección, que habitaban cavernas, que descubrieron el fuego, súper importante, y también que generaban arte rupestre. Esto ya lo sabemos, lo vimos y lo repasamos. Así que hoy cambiamos de tema para ver el periodo Neolítico. El Neolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra pulida. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Paleolítico se ocupaba la piedra tallada. Nosotros habíamos visto que ellos golpeaban las piedras para darle forma. Ya, de hecho, el Paleolítico se le conoce como periodo de piedra tallada y al Neolítico periodo de piedra pulida. Porque en el Neolítico lo que hacen es no solo golpear las piedras, sino que darles filo. De a poquito, un trabajo más sofisticado, más lento, pero genera otro tipo de herramientas como las que vemos acá, como una aguja de hueso, por ejemplo, que antes no tenían elementos tan sofisticados, tan pequeños, otros tipos de cuchillos, arpón, bastón, ¿cierto? Que ahora tienen herramientas entonces con un mejor uso, que llevan un trabajo también más sofisticado, pero que ayudan mucho más al desarrollo cultural de la especie. El Neolítico va del 8000 a.C. al 4000 a.C. Estos son los años en que se desarrolla. Del 8000 al 4000, porque estamos, como dice ahí, antes de Cristo, antes del año 0. Entonces vamos como en retroceso, del 8000 al 4000, porque vamos llegando al año 0. Después del año 0, que es justamente el año en que nace Cristo, ya comienza, ¿cierto?, los años hasta la actualidad. Por ser antes de Cristo siempre va a tener entonces esa sigla, AC. Cuando estemos en los años después de Cristo ya no lleva ninguna sigla, ¿ya? Para que no nos confundamos. Entonces el Neolítico va del 8000 al 4000 a.C. y su característica principal y sumamente importante es que tienen agricultura y ganadería. Ya, en el Paleolítico no existía eso. Entonces esto es algo nuevo y genera un cambio rotundo en la forma de vida que llevaban hasta el momento. Como es un cambio rotundo, se le conoce también como revolución neolítica, porque el concepto de revolución se refiere a un cambio social, un cambio en la forma de vida, ya que modifica totalmente cómo se vivía hasta ese entonces. Y eso es lo que pasó acá. Recuadro verde dice: ante la falta de animales de caza, el ser humano empezó a criarlos en cautiverio, surge entonces la ganadería. Porque en el Paleolítico cazaban los animales para comérselos y vivir de esto, ¿ya? Pero acá se dan cuenta que ya no es necesario hacer eso. Se dan cuenta primero que hay pocos animales y que hay que ir lejos a buscarlos para poder cazar, y se dan cuenta que pueden mantener algunos animales cerca, criarlos y tener ahí alimento para todo el tiempo. Ya, a esto se le llama la domesticación de animales, porque lo que ellos hacen, ¿cierto?, es criar animales en una granja, por ejemplo, ¿cierto?, para su mantención, y ya no van a ser animales salvajes y libres, sino que animales que están domesticados para cierto uso. Gallinas para poner huevos, ¿cierto?, los perros para cuidar el ganado, etc. ¿Cuáles son los animales que primero se domestican? Las ovejas, los cerdos, las cabras, los caballos y los perros. Son más o menos los primeros en que logran domesticar y tenerlos ahí como una especie de granja, un ganado. En el recuadro celeste dice: también aprendieron a cultivar, o sea, surge la agricultura. ¿Ya? Sencillo. Ellos se dan cuenta también que, ¿por qué tienen que ir a recolectar los frutos y vegetales si ellos al plantar algunas de esas semillas hacen cierto que en el tiempo crezcan los mismos y los pueden tener ahí a su disposición? ¿Para qué se van a arriesgar a salir de nuevo tan lejos? Entonces de a poquito generan agricultura y esto se conoce como domesticación de plantas. ¿Ya? Porque ahora las plantas tampoco nacen libres y salvajes, sino que las crían para un uso de las mismas personas. ¿Qué se cultivaba más? El trigo en Europa, el arroz en Asia y el maíz en América. ¿Y por qué esto es un cambio rotundo en el modo de vida? Por lo que dice acá. El ser humano del Neolítico era sedentario, es decir, poseía un hogar fijo. O sea, ya no son nómades.
Ahora viven en un lugar fijo, tienen casas fijas, son sedentarios. ¿Y por qué ahora son sedentarios? Porque yo tengo mi granja con mis animales, ¿cierto? Tengo mis cultivos, entonces si tengo todo a la mano, a mi alrededor, ¿por qué me voy a ir? ¿Cierto? Y además que tengo que esperar un tiempo para que crezcan mis vegetales, para que mis animales den los alimentos. Entonces al final ellos empiezan de a poco a vivir en aldeas y a construir sus viviendas como desea ahí con piedras, maderas y ramas. Ya no son viviendas inestables ni chozas, ¿cierto? Como las que tenían en el Paleolítico y que podían guardar y llevar. Acá no, son viviendas estables, viviendas que generan una aldea. Y ahí como vemos ahí en la imagen, vemos que tenemos gente construyendo justamente el poblado, las aldeas. Atrás tenemos gente cosechando, arando la tierra, sembrando, o sea, generando agricultura. También tenemos a un lado el ganado, donde nos demuestra, ¿cierto?, la ganadería. Pero también tenemos otras actividades que antes no las veíamos. Por ejemplo, hay gente moliendo el trigo. Otra actividad porque ahora yo tengo trigo, entonces tengo que molerlo y con esto yo puedo hacer harina. Y entonces tengo gente cociendo pan. Ya, antes no, pues vivíamos de la carne que cazaban, ¿cierto? Y de los frutos que recolectaban y basta. Ahora no, ahora tenemos muchos más elementos, entonces la sociedad se va desarrollando mucho más. Y hay dos elementos más acá nuevos. Hay gente tejiendo, como se ve abajo en la imagen, ahora hacen su ropa. Y tenemos gente modelando arcilla, haciendo vasijas. Entonces, como vemos, hay un desarrollo mucho más avanzado de la sociedad y de la cultura con el neolítico. Que ellos descubrieron la agricultura y la ganadería generó una revolución, un cambio en todas las formas de vida de las personas de la época. Empezando por ser sedentarios, ¿cierto? El desarrollo urbano, o sea, el desarrollo de esta aldea, de esta pequeña ciudad, y la explosión demográfica, o sea, el aumento de la población, que estaba naciendo más gente, provocaron la especialización de las labores económicas. Ya porque ahora tenemos muchas más actividades económicas, como vimos. Los hombres y mujeres se dividieron según su función en la organización de la aldea. Por ejemplo, tenemos agricultores, como se ve arriba en la imagen, que están arando la tierra. Tenemos ganaderos, ya que están cuidando el ganado en la segunda imagen. Artesanos, ya acá abajo, ¿cierto? Están haciendo, por ejemplo, joyas. Y guerreros, ya que está ahí cuidando la aldea. Antes solo existían los cazadores y recolectores. Después existieron los agricultores y ganaderos, pero no toda la gente podía dedicarse a la agricultura y la ganadería. Y además había más cosas que hacer dentro de la aldea, entonces empezaron a dividirse las labores. Y así se fueron especializando solo en esas labores. Por eso existían después, por ejemplo, los artesanos, pero también los guerreros, una actividad nueva que antes no existía, ¿ya? Y que va a ser fundamental, porque ahora ellos tienen que cuidar sus aldeas. Entonces existe el guerrero encargado de esto y que se puede enfrentar a otros si es necesario. También nos vamos a encontrar con manifestaciones artísticas en el periodo neolítico, tal como lo vimos en el paleolítico con el arte rupestre. Pero aquí es muy distinto, porque como dice acá, el arte tomó una función práctica. Se elaboraron utensilios para el transporte y la conservación de los alimentos. ¿Ya? Como vemos ahí, se empezaron a hacer figuras de arcilla, principalmente vasijas, ya fuentes, platos, que los sirvieron para trasladar los alimentos. Y los alimentos y el agua principalmente. ¿Cómo se hacía esto? Se modelaba la arcilla a mano, después se grababan adornos geométricos o lineales principalmente, algunos también eran con unos dibujos más detallados, y después se cocían en una hoguera, como pequeños hornos, donde se hacía más fuerte la arcilla y ahí ya se volvía dura y firme. ¿Por qué esto se considera arte? Porque estos grabados que hacían, ya estos adornos, eran realmente llamativos y empezaban a ocupar colores, pigmentos y empezaron a hacer grandes figuras. Acá tenemos imágenes de algunas que se encontraron, un poco simples. Acá tenemos algo mucho más detallado, más complejo. Y miren esta, pintada totalmente a mano. ¿Ya? Entonces, como vemos, de a poco fueron desarrollando también esto como un arte. Y esto es una actividad nueva. ¿Ya? Eso sería más o menos el periodo neolítico a grandes rasgos. Vamos a ver un video que sintetiza las características del neolítico. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como todos sabéis,
La prehistoria se divide en 3 grandes periodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Hoy vamos a conocer el Neolítico. Empieza 8000 años antes de Cristo, con el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Hoy en día, en el siglo XXI, seguimos utilizando la rueda en muchísimas cosas, como podéis ver en las imágenes. La verdad es que es interesantísimo conocer el pasado y saber de dónde vienen las cosas. ¿A que sí? Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ya, ahí teníamos el video, ¿cierto? Que nos sintetizaba, nos resumía un poquito lo que es el periodo neolítico, con sus características básicas que no podemos olvidar, entre ellas que son sedentarios, que domestican plantas y animales, por lo tanto generan agricultura y ganadería, que generan nuevas actividades económicas como por ejemplo la elaboración de cerámica o el tejido, y aquí además nombraban un invento clave del agua que va a ser la rueda, ya que también lo vamos a ver más adelante.